¿Qué tal? ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo va? Bueno, el presidente concurrió mucho antes al Fondo Monetario Internacional y hoy va a Estados Unidos a pasar la gorra y ayer el Banco Mundial. Ahora, el tema es la fuga de dólares, porque ¿qué pasa si hoy, por ejemplo, Trump, que habló de retenciones del 10% para toda Sudamérica, no solamente para Argentina, hoy, digamos, no lo reciba Milei? Que es probable. Sí, en realidad lo que desea el gobierno es finalmente un guiño de Trump para lo que tiene que ver con la aprobación del acuerdo con el fondo, que en principio, que acá hay varias cosas para decir. Se supone que es de 20.000 millones, pero hay que recordar, el domingo salió una nota de Liotti en La Nación Ujú. interesante, que contó que la Argentina intentó que el presidente el titular del Tesoro de los Estados Unidos, el Caputo norteamericano, lo ayudara a que el acuerdo fuera por 35, no por 20. Bueno, evidentemente eso no prosperó y ahora hay una segunda versión de eso, que es que de los 20, 15 lleguen en un primer desembolso, que es lo que hizo la congresista vinculada a Marco Rubio, hace un par de días atrás. Bueno, me parece que van a intentar que Trump ayude en ese aspecto, porque lo que está claro es que el staff del fondo no quiere darle más que 8.000 en el marco de un acuerdo de 20.000, es decir, el acuerdo original. Y lo que están intentando es hacer una especie de per saltum y tratar de que sea el board el que apruebe una cosa mejor que la que el staff está dispuesto a aprobar. Por eso el llamado de Trump hace unos días y por eso el viaje a los Estados Unidos para ver el llamado Macron, perdón, hace unos días y, y el viaje a verlo a Trump para resolver esta cuestión. Ahora, si lo que sí es cierto que todos estos anuncios levantar el cepo, con esta plata no te alcanza. Bueno, si uno piensa que el gobierno quería 35 y se está llevando 8, evidentemente los números no cierran. De nuevo, uno puede decir, bueno, ahora viene la liquidación de la cosecha gruesa y demás. Sí, está todo bien, pero da la impresión que con 8.000 no son suficientes. A ver, para levantar el cepo barra que levantes el cepo, desarmes restricciones y no tengas, y los dólares paralelos converjan al oficial, que es lo que tenía intenciones el gobierno. Yo tuve un debate con Ramiro Castiñeira hace un par de días atrás y en un momento del debate le dije algo que creía que es lo que creo que ellos creen o su objetivo originario, que es ellos quieren una cantidad de dólares suficiente tal que el dólar paralelo reduzca su valor y vaya al oficial. Supongamos, yo pienso, ¿no? Supongamos que mañana te dan 50.000 millones de dólares cash. Y sí, pasaría eso. ¿Por qué? Y porque básicamente se te aprecia el dólar paralelo, porque con esa cantidad significativa de dólares, bueno, empieza a funcionar a la inversa. Vas a decir, bueno, hay dólares, y entonces empezás a soltar los tuyos o a tomar créditos en dólares, como había sucedido hasta ahora. Y termina apreciándose el tipo de cambio y funciona la bicicleta no tanto por el efecto tasa contra dólar fijo, sino sobre todo por la apreciación del dólar paralelo. Bueno, ese era el objetivo. Yo todo el tiempo lo tengo en la cabeza porque el monto porque eso depende del monto que le dé. Para mí 8.000 no resuelve eso. Si vos ves 8.000 engrosando la reserva, lo único que lográs en el mejor de los casos es que las reservas netas queden en cero, pero de nuevo, salvo el último día que lograron comprar dólares porque se emitió una ON en particular de 300 palos, bueno, el resto, los días previos, se habían vendido. Así que veremos hoy qué pasa, pero están muy finitos. A mí me da la impresión que con eso no resuelven la incertidumbre del mercado, que eh, llevó a precio un salto del tipo de cambio de al menos 10%, y me parece que no tiene ninguna intención o no ve ninguna razón para retroceder en ese esquema. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo podés sostener este esquema? Porque si esto es tirar hasta octubre y después que sea lo que Dios quiera, ¿qué se Bueno, viene después de octubre? mientras te duren los dólares, Por eso te por digo. eso, mientras te duren los dólares que puedas usar. Por eso esto es importante. También es importante considerar
la meta de reservas, porque acá en general no se ha hablado, pero el gobierno sostiene que las metas ya las cumplió. Y estrictamente, del acuerdo original de Guzmán, el gobierno actual cumplió todo menos la meta de reservas. Ujú. Lo traigo a colación porque, claro, como había cumplido todo, que eso pasó por abajo de la alfombra. Pero, supongamos que el fondo le diga, bueno, yo toma, te doy 8.000, pero yo quiero que, y con eso quedás en reservas netas en cero. Yo quiero que dentro de 6 meses vos estés en reservas netas negativas. Perdón, en cero. Sí, es difícil porque no los podés tocar. Esa es la forma de lo que nosotros denominamos libre disponibilidad o no. Que le ponga una meta de reservas que deba cumplir. Es cierto que puede incumplir la meta. O sea, puede usarlos e incumplirla y después pedir un waiver. Pero bueno, eh, es la forma en principio que se encuentra. Con lo cual, las discusiones no están saldadas para adelante, ¿no? Me parece que ahí todavía hay varias cuestiones para ver, y particularmente la hoja de ruta. El Fondo Monetario le va a decir, bueno, listo, quédate con el cepo de acá a octubre. A mí me parece raro en el contexto en el que estamos. Hace un mes atrás quizás el escenario era distinto, porque cuando hablabas, ¿te acordás que Milei decía, no sé por qué se preocupan por la apreciación cambiaria si el Banco Central compra dólares todos los días? Y nosotros decíamos, bueno, pero se los gasta para no sé qué, entonces no acumula reservas. Ahora esa discusión se dio vuelta, porque ahora es vende reservas. Y no solo no acumula, se le caen las reservas. Empezaron calculando 50.000 millones de dólares brutas, partiendo 26 ya no tiene 26. Ahora, Bueno, estas son las dificultades que tiene. Ayer se reunieron con el Banco Mundial. Algunos hablan de 5.000 millones de dólares, a mí me parece mucho, pero bueno, hay que ver cómo juntan con la gorra, ¿no? bueno, está bien, pero todo esto es macroeconomía. Y la microeconomía, cuando vos bajás los aranceles y permitís que entre cualquier producto importado, te encontrás con una realidad, que la Argentina deja de producir. Y esto te genera una conmoción interna, un problema interno fuerte, serio, de escasez de empleo, por ejemplo. Eso es así en el humor social, para mi forma de ver, no tiene un efecto eh, de la inmediatez que uno debería imaginar para la gravedad que significa. Lo que digo es, bueno, cuando te echan, sí, decís, se te cae como la estantería y decís, era así. Pero la década de los 90, ¿no? Pero mientras no te echan, quizás decís, con la plata que tengo al CCL, viste, o al MEP me puedo ir a Brasil, qué sé yo, y el efecto dañino sobre el sector industrial no tiene un efecto inmediato en el humor social. Esta es la sensación que a mí me da de lo que está pasando ahora. Por eso no solo no niego el efecto negativo, lo que digo es que el humor social no tiene tanto impacto. Creo que el gobierno es consciente de eso y eventualmente su vocación original era clavar una devaluación después de de las elecciones, perdón, ¿no? De hecho, en algún momento hasta evaluaron adelantar las elecciones. Bueno, la política económica de Milei es en clave electoral. Podríamos hablar de un dólar electoral, todo armado para llegar a las elecciones. La pregunta es, ¿llega a las elecciones? Y la segunda pregunta es, ¿y después qué? Pues esa es la Porque las dos pregunta que yo cosas me pueden hago. pasar. ¿Y después qué? Ponele que llegue, ponele. Bueno, ¿Después qué va a pasar? Porque esta es otra pregunta que hay que y hacerse. después, cuando desarme las restricciones cambiarias, dependiendo de la cantidad de dólares que tengan las reservas, vamos a ir probablemente a un escenario de bandas, pero eso es secundario, a mí me preocupa bastante poco. En realidad, lo que hoy ve el mercado es un salto del tipo de cambio, supongamos a 1.300. Bueno, y ahí es más fácil decir, pará, si el oficial va a 1.300, ¿qué pasa? Bueno, tenés un salto de precio. Entonces ya la pobreza que festejaron el otro día no es la misma. Y los salarios que supuestamente, según el gobierno, con una inflación que claramente está medida con componentes equivocados, viejos, digamos, para ser preciso, bueno, no es lo mismo, no es recuperación del salario. Eso es lo que en la práctica pasaría. Al sector industrial le va a pegar por el lado, negativamente por el lado de las importaciones, pero quizás en términos de producción le corrija parte del problema que tiene hoy. Pero bueno, ese es ese efecto. Lo que pasa es que hoy estás viviendo como una especie de olla a presión.
con un dólar que claramente es artificial, que le tenés que inyectar dólares para que no se mueva el paralelo, porque el paralelo te está mostrando que el oficial está artificial, y todos los efectos de la artificialidad de eso. Es decir, de nuevo, vuelvo al dato de pobreza, uno podría decir que si con este tipo de cambio es artificial, el dato de pobreza tiene bastante artificial también. Te mando un abrazo, Hernán, gracias. Abrazo grande.